I know what I'm doing against these criminals is not the answer for the tragedy, but this is a warning. Después de la Segunda Guerra Mundial, ciertos líderes nazis lograron huir a otros países. And the Anglo-German naval agreement, as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. Pero muchos fueron capturados y llevados a juicio. While the Nazis marched, Wiesenthal and his parents, and millions like them, trudged into the concentration camps. Únete a nosotros mientras observamos el destino brutal de los líderes nazis capturados después de la Segunda Guerra Mundial. Los juicios de Nuremberg. Nuremberg, Alemania, fue tomada por el ejército de los Estados Unidos el 20 de abril de 1945, marcando una gran victoria en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. La caída de Nuremberg señaló un cambio radical en la guerra y sirvió como un símbolo significativo del sistema nazi. Este incidente aceleró el fin de la guerra y sentó las bases para los juicios de Nuremberg, que tenían como objetivo enjuiciar a los criminales de guerra nazis. Bajo los nazis, Nuremberg tenía un estatus especial. La ciudad era considerada por Adolf Hitler como la más alemana de todas las ciudades alemanas. Sirvió como anfitriona de múltiples eventos y mítines de propaganda nazi. Aquí, en 1935, se promulgaron las leyes de Nuremberg, que privaron a los judíos de su ciudadanía alemana y sentaron las bases para el Holocausto. Por lo tanto, los aliados otorgaron una gran importancia estratégica y simbólica a la toma de la ciudad. Los juicios de Nuremberg, uno de los eventos más importantes de la posguerra, fueron posibles gracias a la ocupación aliada de Nuremberg. Estos juicios, que tuvieron lugar entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre de 1946, tenían como objetivo enjuiciar a prominentes criminales de guerra nazis. Los juicios establecieron la noción de responsabilidad individual por crímenes de guerra y establecieron un estándar para los próximos tribunales penales internacionales, entre otros aspectos innovadores. 22 altos oficiales nazis fueron acusados de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y conspiración para cometer estos crímenes durante los juicios de Nuremberg. 12 de los 22 acusados recibieron sentencias de muerte. A 3 se les declaró no culpables y los otros 7 recibieron penas de prisión de diversas duraciones. En la Segunda Guerra Mundial, la captura de Nuremberg fue un punto de inflexión. Fue la primera advertencia de que la dictadura nazi estaba a punto de colapsar. Los subsiguientes juicios de Nuremberg sirvieron como un poderoso recordatorio de los horrores llevados a cabo durante todo el conflicto. También sentaron las bases para el derecho internacional actual en lo que respecta a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los eventos en torno a la captura y los juicios de Nuremberg todavía tienen un impacto en cómo percibimos la justicia, la responsabilidad y la necesidad de mantener una vigilancia continua contra las fuerzas de la opresión y el odio. En nuestra miniatura, podemos ver a un líder nazi atado a un dispositivo de madera como si estuviera a punto de ser ejecutado. La expresión en su rostro lo dice todo, y aunque no sé exactamente lo que va a suceder, puedo confirmar que no va a ser un momento divertido para este oficial. Desentrañando la red de Odessa y Ratlines. Muchos de la élite del partido nazi se dieron cuenta de que tenían que desaparecer una vez que Alemania fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial, y la magnitud de los horrores cometidos por los nazis se hizo evidente para el mundo, especialmente aquellos que supervisaron el establecimiento de los campos de exterminio durante el Holocausto. Miles de miembros de las SS asumieron nuevas identidades, se escaparon clandestinamente a América del Sur y se integraron perfectamente en nuevas vidas con la asistencia de gobiernos amigos e incluso la Iglesia Católica. Mientras que algunos lograron evitar ser capturados, otros fueron localizados y procesados. El nombre en clave estadounidense Odessa fue creado en 1946 para referirse a los planes de escape clandestino nazi, así como a cualquier arreglo posterior, que fueron formulados por un grupo de oficiales de las SS hacia el final de la Segunda Guerra Mundial para permitir rutas de escape ocultas. La idea de un verdadero grupo Odessa se ha difundido ampliamente a través de libros de espionaje ficticios y películas. Las rutas de escape ahora se conocen como
Rat Lines. Permitir a los miembros de las SS huir a Argentina o Medio Oriente usando pasaportes ficticios fue uno de los objetivos conocidos de ciertos grupos dentro de la organización. Si bien se desconoce la cantidad de nazis buscados y criminales de guerra que lograron huir de Alemania y Europa, la mayoría de los especialistas cuestionan la existencia de cualquier organización conocida como Odessa. El término en sí solo está documentado como una invención estadounidense, utilizada para abarcar una variedad de disposiciones y planificaciones, tanto reales como hipotéticas, así como grupos conocidos y aquellos que solo son imaginados. El término Odessa ha causado y todavía causa cierta confusión. Después de que Juan Perón llegara al poder en 1946, unos 300 nazis lograron viajar a Argentina con su ayuda. La saga controvertida de la Operación Paperclip. Instituciones estadounidenses y británicas colaboraron a medida que la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin para buscar en la Alemania ocupada cualquier investigación militar, científica y tecnológica que pudieran encontrar. A medida que las fuerzas aliadas tomaban las instituciones de investigación alemanas, organizaciones como el Subcomité de Objetivos de Inteligencia Combinados seguían su ejemplo, incautando materiales y documentos relacionados con la guerra y cuestionando a los científicos. La lista Osenberg, una lista de científicos e ingenieros que habían trabajado para el Tercer Reich, fue un hallazgo fascinante que se descubrió en un baño de la Universidad de Bonn, en una operación clandestina que primero se conoció como Operación Overcast, pero que finalmente fue renombrada como Operación Paperclip. Más de 1.600 científicos alemanes fueron enviados a los Estados Unidos para trabajar para los Estados Unidos durante la Guerra Fría. La iniciativa fue gestionada por la recientemente establecida Agencia Conjunta de Objetivos de Inteligencia, cuyas misiones eran evitar que la Unión Soviética obtuviera esta información muy buscada y utilizar los recursos intelectuales alemanes para ayudar en el desarrollo de la cohetería estadounidense y otras armas biológicas y químicas. El presidente Harry Truman prohibió a la CIA contratar a cualquier miembro nazi o partidario activo, a pesar de su aprobación formal del programa. Sin embargo, los administradores ignoraron esta orden, pensando que la inteligencia de los científicos sería vital para los esfuerzos de la nación después de la guerra, y eliminaron o encubrieron evidencia de posibles crímenes de guerra de los archivos de los científicos. El complejo proceso de desnazificación en Alemania. La desnazificación fue un intento de los aliados de purgar la ideología nazi de la sociedad, la cultura, la prensa, los negocios, la judicatura y la política alemanas y austriacas después de la Segunda Guerra Mundial. Se implementó eliminando a antiguos miembros del partido nazi y de las SS de posiciones de influencia y autoridad, disolviendo o neutralizando las organizaciones nazis y enjuiciando a conocidos nazis por crímenes de guerra durante los juicios de Nuremberg de 1946. Después de la conclusión de la guerra, se inició el esfuerzo de desnazificación y fue fortalecido en agosto de 1945 por el Acuerdo de Potsdam. El Pentágono de los Estados Unidos originalmente utilizó el término desnazificación en 1943 con la intención de utilizarlo exclusivamente en relación con el sistema judicial alemán que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, más tarde adquirió un significado más amplio: papel del Vaticano y la Cruz Roja en las fugas de los nazis. Numerosos nazis conocidos tuvieron éxito en salir de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y evadir el castigo por sus crímenes. Sin embargo, ¿quién los ayudó y a dónde fueron? 3 años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, en 1948, un prominente criminal de guerra nazi escapó de una prisión de Linz, Austria. Casi 1 millón de judíos perecieron a manos del ex SS Hauptsturmführer Franz Stangl, quien supervisó los campos de exterminio de Sobibor y Treblinka. Viajó a Roma y, lo más crucial para él, al Vaticano a través de Graz, Merano y Florencia. Stangl fue recibido por el obispo austriaco Alois Hudal en Roma, quien le entregó los documentos falsos que permitieron al criminal de guerra nazi ir a Siria, donde su familia finalmente se unió a él. La familia Stangl se trasladó a Brasil en 1951. Un hombre que pasó años construyendo automóviles en una planta de Volkswagen cerca de Sao Paulo fue el maestro de la masacre
en los campos de detención. Varias Ratlins llevaban desde Innsbruck a través de los Alpes hasta Merano o Bolzano en el Tirol del Sur, luego a Roma y finalmente a la ciudad portuaria italiana de Génova. Franz Stangl está entre los miles de nazis y colaboradores que, con la ayuda de la Iglesia Católica, lograron huir de Europa. Mientras que Stangl optó por un desvío a través de Siria, la mayoría de los nazis abordaron barcos que navegaban directamente hacia América del Sur, principalmente a Argentina, que el sobreviviente del Holocausto y autor Simon Wiesenthal apodó el Cabo de la Última Esperanza de los nazis. La última nación en declarar la guerra a la Alemania nazi fue Argentina. Las Ratlines estaban compuestas por numerosas partes separadas en lugar de ser un sistema totalmente organizado. Fue más bien una alianza orgánica entre muchas organizaciones que se desarrolló con el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Se estima que el primer hueco en la partida del régimen nazi de Europa fue el 90% de los criminales que cruzaron los Alpes para ir a Italia. La Ruta del Monasterio es otro nombre para estas Ratlines. Los criminales de guerra a menudo pasaban años escondidos en monasterios, donde reunían dinero para continuar su viaje al extranjero. Los nazis ocasionalmente eran alojados cerca de los judíos que viajaban a Israel, sus antiguas víctimas. El Comité Internacional de la Cruz Roja otorgaba pasaportes a los nazis que poseían una carta de la Iglesia Católica que verificaba su identidad. Hasta 1951, el comité emitió aproximadamente 120.000 pasaportes, que eran simplemente una formalidad. Stangl y los demás no habrían podido escapar tan fácilmente si la Iglesia Católica no hubiera protegido a tantos nazis. La incansable cruzada de Simon Wiesenthal. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, después de que miles de nazis participaran en la exterminación deliberada de alrededor de 6 millones de judíos, así como de millones de gitanos, polacos y otros pueblos inferiores. Estos individuos lograron eludir a las fuerzas aliadas y huir a diversas naciones, muchas de las cuales todavía son libres hoy en día. Después de la guerra, Simon Wiesenthal dedicó su vida a localizar y obtener pruebas sobre criminales de guerra nazis que estaban fugitivos para que pudieran enfrentar la justicia. Ayudó a establecer el Centro de Documentación Histórica Judía en 1947 en Linz, Austria, donde él y otros investigadores recopilaron pruebas para los próximos juicios por crímenes de guerra y ayudaron a los refugiados a encontrar a familiares desaparecidos. En 1961, estableció el Centro de Documentación de la Asociación de Víctimas Judías del régimen nazi en Viena y persistió en su búsqueda de criminales de guerra nazis que se habían ausentado sin permiso. En 1960, ayudó al Mossad a localizar a Adolf Eichmann en Buenos Aires y colaboró estrechamente con el Ministerio de Justicia austriaco para recopilar información para un expediente sobre Franz Stangl, quien fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua en 1971. Como sobreviviente de los campos de exterminio nazis, Simon Wiesenthal dedicó su vida a registrar las atrocidades cometidas durante el Holocausto y a rastrear a aquellos que aún estaban en libertad. Para las próximas generaciones, su trabajo sirve como advertencia y recordatorio, rastreando antiguos nazis en los escenarios políticos de la posguerra. El número de antiguos miembros del partido nazi que trabajaron en el Ministerio de Justicia de Alemania aumentó en comparación con el número de nazis que ocuparon ese cargo durante la Segunda Guerra Mundial, lo que sugiere que los funcionarios protegieron o ignoraron a individuos que cometieron horrendos crímenes de guerra al integrarlos en el nuevo marco legal de la nación. El Proyecto Rosenberg fue una iniciativa de investigación que examinó registros previamente clasificados para aprender más sobre los años entre 1950 y 1973. Los investigadores descubrieron que el 77% de los altos funcionarios del Ministerio de Justicia se habían identificado previamente como nazis. Este porcentaje fue significativamente mayor de lo previsto y fue más alto que durante el Tercer Reich, el periodo en el que Adolf Hitler gobernó Alemania de 1933 a 1945. Max Merten, quien ayudó en la deportación de judíos de Grecia, y el fiscal de la era nazi Eduard Dreher, quien favorecía la pena de muerte para delincuentes de poca monta, estaban entre los miembros del grupo.
En 1947, las autoridades estadounidenses juzgaron a 16 abogados y juristas involucrados en el sistema nazi para llevarlos ante la justicia. En 1949, Alemania estableció la República Federal Alemana Occidental y juzgó a un solo fiscal. Muchos de los individuos que trabajaron para el ministerio en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial habían sido previamente jueces o abogados en la Alemania nazi y llegaron al departamento para ofrecer asesoramiento legal mientras Alemania Occidental estaba siendo reconstruida. La red de antiguos nazis se unió y formó una alianza que no solo se protegía mutuamente de castigos, sino que también trabajaba en conjunto para redactar las leyes del país. En lugar de exponer la injusticia histórica, los abogados de la era nazi la encubrieron, lo que llevó a la creación de nuevas injusticias. Alemania está profundizando actualmente en su historia problemática, y los funcionarios están intentando determinar hasta qué punto los antiguos funcionarios nazis dieron forma a las políticas contemporáneas del país. Esto implica reconsiderar las leyes de homicidio de Alemania y ofrecer programas de rehabilitación a más de 50.000 hombres que fueron condenados por delitos homosexuales y encarcelados hasta 1969, los legados cargados de las familias nazis. Los nombres Himmler, Göring, Goethe y Höss siguen evocando las atrocidades de la Alemania nazi. Pero ¿cómo es vivir con esos apellidos? ¿Y es posible alguna vez superar los crímenes horrendos cometidos por tus antepasados? Katrin Himmler utilizó la escritura para hacer frente al hecho de que Heinrich Himmler era miembro de su familia. Es una gran responsabilidad tener a alguien así en la familia tan cerca. Es una presencia imponente. Himmler, el principal arquitecto del Holocausto, era el tío bisabuelo de una joven alemana, y su abuelo y su otro hermano también eran nazis. Escribió una novela llamada Los hermanos Himmler para agregar algo positivo al nombre de Himmler. Intentó separarse de él y examinarlo objetivamente. Ya no tiene por qué avergonzarse de sus lazos familiares. Afirma que los descendientes de criminales de guerra nazis parecen estar atrapados entre dos extremos. La mayoría elige cortar completamente con sus padres para vivir sus vidas y evitar que la historia los destruya. Alternativamente, eligen lealtad y amor incondicional, eliminando cualquier aspecto desagradable. Katrin pensó que tenía una buena relación con su padre hasta que comenzó a investigar la historia familiar. A su padre le resultaba difícil hablar de ello. Solo pudo apreciar lo difícil que era para él, después de darse cuenta de lo difícil que era para ella aceptar el pasado nazi de su propia abuela. Bettina Göring, la sobrina nieta del sucesor designado de Hitler, Hermann Göring, se sintió obligada a tomar medidas drásticas para abordar el legado de su familia. Tanto ella como su hermano optaron por esterilizarse. Aunque estas personas eran solo niños en ese momento, sienten un gran peso en sus hombros y tratan de hacer frente a ello lo mejor que pueden. La historia no contada de los nazis en el Medio Oriente. La relación entre la Alemania nazi y el mundo árabe iba desde la indiferencia hasta la resistencia, la colaboración y la emulación. La Alemania nazi empleó colaboradores en todo el mundo árabe para avanzar en sus ambiciones políticas. Las alianzas políticas y militares cooperativas se basaron en la mutua hostilidad hacia enemigos comunes como el Reino Unido, la Tercera República Francesa, el comunismo y el sionismo. Otra base para tales alianzas fue el antisemitismo y el odio de los nazis hacia el Reino Unido y Francia, lo cual fue elogiado por varios líderes árabes y musulmanes, especialmente por el líder palestino exiliado y gran muftí de Jerusalén, Amin al-Husseini. A pesar de los esfuerzos de Amin al-Husseini por obtener el apoyo alemán para la independencia árabe, Hitler lo rechazó, afirmando que no quería nada de los árabes. La Alemania nazi vaciló en involucrarse en conflictos con el Imperio Italiano o las colonias de la Francia de Vichy. La Alemania nazi desplegó funcionarios y suministros militares a las fuerzas del Medio Oriente, que luchaban junto a los estados del Eje en el teatro de la Segunda Guerra Mundial en el Medio Oriente. Se iniciaron enormes campañas de propaganda en el mundo árabe, primero por parte de la Italia fascista y luego por la Alemania nazi. En particular, los nazis tuvieron un impacto significativo en la próxima generación de filósofos políticos y activistas. El arduo viaje del arte de la era nazi y recuperación de activos. Durante la Segunda Guerra Mundial,
funcionarios nazis saquearon sistemáticamente alrededor de 600.000 pinturas en toda Europa, muchas de ellas junto con cerámicas, libros y tesoros religiosos de las colecciones privadas de familias judías. Adolf Hitler soñaba con crear un museo del Führer en su ciudad natal de Linz, dedicado a su legado. Para lograr esto, encargó a grupos de las SS y el ejército robar todo el arte valioso. Tomarían el arte de los comerciantes judíos, a veces estafándolos, o en otros casos, simplemente robándolo. Este gran crimen significaba que grupos como los Hombres de los Monumentos tenían la tarea de proteger y recuperar las obras de arte o esculturas robadas. Pero décadas después de que se cometieran los robos originales, no era tan simple determinar quiénes eran los propietarios legítimos. Hoy en día, aproximadamente 100.000 obras de arte saqueadas siguen desaparecidas, y los esfuerzos están en curso para localizar estas piezas y devolverlas a sus legítimos propietarios, rastreando el legado de la ideología nazi en el neonazismo. El neonazismo comprende los movimientos militantes, sociales y políticos posteriores a la Segunda Guerra Mundial que buscan revivir y restablecer la ideología nazi. Los neonazis emplean su ideología para promover el odio y la supremacía racial, a menudo la supremacía blanca, para atacar a minorías raciales y étnicas, a menudo el antisemitismo y la islamofobia, y en algunos casos para crear un Estado fascista. El neonazismo es un fenómeno global, con representación organizada en muchos países y redes internacionales. Toma elementos de la doctrina nazi, incluido el antisemitismo, el ultranacionalismo, el racismo, la xenofobia, el capacitismo, la homofobia, el anticomunismo y la creación de un Cuarto Reich. La negación del Holocausto es común en círculos neonazis. Los neonazis muestran regularmente símbolos nazis y expresan admiración por Adolf Hitler y otros líderes nazis. En algunos países europeos y latinoamericanos, las leyes prohíben la expresión de puntos de vista pronazis, racistas, antisemitas o homofóbicos. Los símbolos nazis están prohibidos en muchos países europeos, especialmente en Alemania, para combatir el neonazismo. Comprender la psicología detrás del fenómeno nazi. Las opiniones y pensamientos nazis sobre la raza impactaron muchos aspectos de la vida cotidiana y la política en la Alemania nazi. En particular, los nazis abrazaron la creencia incorrecta de que los judíos eran una raza separada e inferior. Esta creencia se conoce como antisemitismo racial. La colección de creencias y conceptos nazis sobre la raza se denomina frecuentemente racismo nazi o ideología racial nazi. El racismo nazi, al igual que otras formas de racismo, se basaba en prejuicios y preconceptos. Los nazis se basaron en creencias sobre la raza que eran comunes en la mayor parte de Europa y América del Norte. Sin embargo, los detalles del odio nazi eran terribles. Se basaban en la comprensión de Adolf Hitler sobre la raza. Hitler articuló su ideología racista en su libro Mein Kampf. Admiraba la pureza racial y la dureza. Después de que los nazis tomaron el poder en Alemania, estos principios dieron forma a la política gubernamental. Las opiniones de Hitler sobre la raza han sido generalmente condenadas como erróneas y malvadas. El odio nazi llevó a la persecución y al asesinato en masa de 6 millones de judíos y millones de otros. El juicio de Adolf Eichmann. El 23 de mayo de 1960, el primer ministro israelí David Ben-Gurion declaró al mundo que el criminal de guerra nazi, Adolf Eichmann, había sido capturado y enfrentaría juicio en Israel. Eichmann, el líder de las SS nazis que organizó la solución final a la cuestión judía de Adolf Hitler, fue capturado por espías israelíes en Argentina el 11 de mayo y llevado clandestinamente a Israel 9 días después. En enero de 1942, Eichmann se reunió con los principales líderes nazis en la conferencia de Wannsee, cerca de Berlín, para buscar una solución final a la cuestión judía, como la describió el comandante nazi Hermann Göring. Los nazis estaban decididos a destruir la población judía de Europa. A Eichmann se le asignó supervisar la identificación, reunión y transporte de millones de judíos de Europa, ocupada a campos de exterminio nazis, donde fueron gaseados o trabajaron hasta la muerte. Llevó a cabo esta misión con una efectividad aterradora, y entre 3 y 4 millones de judíos
murieron en campos de exterminio antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Casi 2 millones fueron ejecutados en otros lugares. Argentina conmemoraba en mayo de 1960 el 150 aniversario de su revolución contra España, y muchos turistas de todo el mundo vinieron a celebrarlo. El Mossad aprovechó la oportunidad para llevar agentes adicionales al país. Sabiendo que Argentina podría nunca extraditar a Eichmann para ser juzgado, Israel optó por secuestrarlo y transportarlo ilegalmente a Israel. El 11 de mayo, agentes del Mossad se abalanzaron sobre la calle Garibaldi en San Fernando y secuestraron a Eichmann mientras caminaba desde el autobús hasta su casa. 3 días después, el primer ministro Ben Gurion declaró que Eichmann estaba bajo custodia israelí. Argentina quería la repatriación de Eichmann, pero Israel afirmaba que su estatus como criminal de guerra internacional le daba la autoridad para proceder con un juicio. El 11 de abril de 1961 comenzó el juicio de Eichmann en Jerusalén. Fue el primer juicio televisado en la historia. Eichmann fue acusado de 15 cargos, incluidos crímenes contra la humanidad, crímenes contra los judíos y crímenes de guerra. Alegó que simplemente estaba siguiendo órdenes, pero los tribunales no estuvieron de acuerdo, encontrándolo culpable de todos los cargos el 15 de diciembre y condenándolo a muerte. El 31 de mayo de 1962 fue ahorcado cerca de Tel Aviv. Su cuerpo fue luego cremado y sus cenizas fueron arrojadas al mar. Las atrocidades que cometieron los nazis contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial fueron increíbles, pero aún hoy, ciertas personas intentan revivir el partido. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado este video. Por favor, danos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué opinas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se suban. Gracias por sintonizar y nos vemos la próxima vez.